Hola, muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo Super Space. Hoy martes libertario en Alianza Libertaria Iberoamérica. Cordial salud, soy su servidor de siempre, Dorit Aponte Piñero, y para mí es un honor, un gusto volverlos a saludar, volver a dirigir esos espacios tan importantes dentro del mundo libertario. Hoy nuestro Space va a tratar un tema importantísimo acerca del sometimiento de los poderes judiciales con un invitado supremamente importante. Pero antes de empezar nuestro space, recordarles que somos Alianza Libertaria de Iberoamérica. Somos una organización mm, internacional conformada por movimientos, partidos e instituciones libertarias de Iberoamérica para formar un movimiento continental que promueva el liderazgo civil, político y libertario en nuestro mundo iberoamericano. Sean todos bienvenidos. Hoy nos acompañará un invitado supremamente importante, Sebastián Goines, que es politólogo, ensayista mexicano, y estará con nosotros hoy en nuestro space. Eh, Agradezco para que nos ayude a compartir ese space para que más personas se unan. Les comentaba que personalmente no soy de esos amigos que comparto opiniones, pero hoy sí quiero hacer una pequeña reflexión bastante dolorosa. Desafortunadamente ha sido horas muy difíciles en Colombia, pues el asesinato de un precandidato presidencial y nuevamente hoy, en la tarde de hoy, nuevamente pues un atentado a las fuerzas militares y pues quien gobierna nuestro país desafortunadamente vive en un mundo de fantasías que hace unos días en un proyecto irónico, loco, estúpido, me parece el término, quiere entregarle una parte del territorio en la frontera con Venezuela a la dictadura de Maduro. Entonces, no son noches acá en Colombia, son noches dolorosas, son noches de mucha tristeza, porque la violencia hoy ha apagado a muchas voces, en especial pues a un personaje político que tenía sus ganas de trabajar por Colombia, pero desafortunadamente la violencia eh, mm, hoy silencia la voz del ex candidato o ex precandidato presidencial, de que paz descanse, Miguel Uribe Turbay. Les presento a Sebastián Godínez, es politólogo y ensayista, y nuestro space de la noche hoy va a ser el sometimiento de los poderes judiciales. Le damos la bienvenida a Sebastián, le deseo el espacio. Sea bienvenido Sebastián, sea bienvenidos todas las personas. Por favor, ayúdenos a compartir para que más personas se unan a ese space. Bienvenido. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias, Alianza, y agradezco aquí a México Libertario, a Carlos, a Luis, a Pedro, y bueno, a los y las que se vayan sumando más adelante. Pero yo quiero, pues primero agradecer, ¿no? Nuevamente esta amable invitación para hablar un tema que es muy relevante y que al parecer está acechando a varios países en todo el mundo, ¿no? Y es la amenaza a los poderes judiciales, que los líderes políticos, como los quieran llamar, y liberales, autoritarios, populistas, de izquierdas y de derechas, están apostando por el sometimiento de los jueces, de las altas cortes, ¿no? Y esto es un tema que no nos es ajeno, al menos en México. Quienes ya saben y han leído, y quienes vivimos en México, la elección judicial y la reforma judicial impulsada por Morena, pues fue la estrategia para someter a las y los jueces, ¿no? Pero estamos viendo en otras latitudes. Compartía en la semana una infografía sobre algunas noticias, ¿no? En cómo está el estado de los jueces, del poder judicial, al menos en América Latina, bueno, en América. Tenemos casos como las presiones de Donald Trump sobre jueces federales,
en Estados Unidos. Tenemos el caso de Rodrigo Chávez en Costa Rica, que está atacando a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, argumentando que las prohibiciones del proceso electoral y que no puede hacer promoción de sus logros de campaña son un intento para establecer una dictadura y servir a los antiguos, a la antigua vieja política. Tenemos también a Daniel Noboa en el Ecuador, quien hoy encabezó una marcha contra la Corte Suprema para exigir que nos invaliden leyes que aprobó la Asamblea Nacional y que me parece que transgredió los límites, se fue más allá de el margen de actuación o lo que tenía establecido, puesto que, ¿cómo se llama? Llevó cartelonas, carteleras, vallas publicitarias en las cuales puso las imágenes de los 5 magistrados de la Corte Suprema y los acusa de cobardes, de no responder a las mayorías, de frenar el desarrollo, ¿no? Pero en otras latitudes, en Hungría y en Polonia, y eso lo iremos platicando más allá en el desarrollo de este space, con los elementos, ah, con los elementos de ¿cómo se llama? Em, de Polonia y Hungría, ¿no? Las salas constitucionales que han servido, ¿no? Estos tribunales de disciplina judicial para doblegar a a los jueces, ¿no? Que viven o que están, que son contrarios al gobierno en ese aspecto. También tenemos casos como en Hungría, en Rusia, donde pues estos personajes autoritarios tienen todo el control del aparato judicial, como Vladimir Putin o Erdogan en Turquía, en las dictaduras pues más conocidas, ¿no? De corte totalitario, Camboya, Corea del Norte, Cuba, pues estos jueces son militantes del partido en el gobierno y por ende tienden a someter al poder judicial, ¿no? Estamos ante una andanada de varios personajes que pues intentan mermar, ¿no? Y violentar el esquema democrático de división de poderes y de ataques para todos los sectores, ¿no? Pues que buscan el pluralismo, ¿no? Porque los jueces ya no son nada más el poder judicial, el poder nulo que decía Montesquieu en el espíritu de las leyes, sino que ahora son actores en el tablero político que garantizan la división de poderes, la imparcialidad, la equidad, el equilibrio entre naciones, y esto es lo que ha generado que ciertos personajes autoritarios aspiren a doblegar, ya sean de izquierdas o de derechas, ¿no? Y esto es importante porque no son hechos aislados, no son casos que veamos, al menos desde la ciencia política o desde la política comparada, nada más como aparecieron y no los vamos a estudiar o los vamos a ignorar. Al contrario, cada vez son más los casos que brotan en varias partes del mundo. Quizá en Asia no los hemos visto tanto porque hay una gama, un abanico de regímenes, pero al menos en lo que consideramos Occidente y América Latina, pues sí hay un desarrollo más agresivo, ¿no? Contra las personas juzgadoras. Yo quisiera dejar hasta aquí este primer saque, esta primera participación como introducción a la charla. Gracias, Sebastián. Importantísimo lo que usted nos redondeaba hace unos instantes acerca de la exposición que nos acaba de hacer. Y fundamental, como en muchos países han sometido los poderes judiciales, un caso especial aquí en Latinoamérica, un caso especial ha sido pues México, en donde pues hicieron una reforma judicial y hoy todo el poder judicial lo gobierna Morena. Desafortunadamente han sido políticas fracasadas de la izquierda y esto hace que se suma un paradigma hacia el futuro lleno de incoherencia, de violencia y sobre todo en un gobierno que
ha sido amigo del narcotráfico, amigo de la delincuencia y enemigo de la ciudadanía. Sebastián, me gustaría que nos hablara acerca de los casos emblemáticos de El Salvador, México y Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, en el caso, en ese orden como planteaste la pregunta o el orden de exposición, pues bueno, en el caso de México sabemos que pues el país lamentablemente cuenta con altos índices de violencia, ¿no? De grupos de poder, se le llaman en ciencia política o grupos de presión como el crimen organizado, y esto es lo que pues hasta cierto punto mermó el poder judicial, ¿no? Y esto no quiere decir que sea imperfecto, que sea corrupto, como dice Morena, quien que aspira a consolidarse como un partido hegemónico, autoritario. Al contrario, si bien había sus asegúnes o había elementos donde jueces atendían o eran presionados por otros personajes, esto no quiere decir que no sirviera. Al contrario, había áreas de oportunidad y México, claro que necesitaba una reforma judicial, pero no así como la que tuvimos, no una elección popular de todos los niveles. Y por ejemplo, en el caso de política comparada, Bolivia es el único país que elige jueces mediante voto popular, pero ojo, lo hace con sus altas cortes, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, tribunales agrarios, Tribunal Electoral, nada más en estos sectores, ¿no? México lo llevó hasta lo local. La elección que tuvimos el 1 de junio de este año, fueron un poco más entre todas las candidaturas de 8,000, 9,000 cargos en disputa en 19 estados de la República. El trabajo que representó para la autoridad electoral, pero también el problema, ¿no? De esta reforma mal diseñada porque faltaba el andamiaje. Primera, no era una reforma que fuera a fortalecer la justicia o acercarla a la ciudadanía. Al contrario, era el pretexto para someter a las autoridades judiciales y con ello mantener el poder. Eso es la realidad y así hay que decirlo, es analíticamente, porque lo hemos visto e incluso el índice de participación fue mucho menor, fue menor que el de Bolivia. Nada más que la primera elección judicial eh, operativamente pues representó un reto, ¿no? Sin embargo, ya de los jueces que quedaron, de los ministros, jueces de la Suprema Corte que ya estaban como las ministras del oficialismo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, pues van a continuar siendo grupos o alfiles de poder en la nueva Suprema Corte que se instalará el 1 de septiembre. Tenemos el tema de los famosos acordeones, si los han escuchado en América Latina, es nombres de personajes y de que eran guías de votación y que casualmente los resultados fueron 98-99% idénticos a quienes ganaron los diversos cargos del Poder Judicial. O sea, estamos hablando no nada más de el problema de quienes salieron electos, que son personajes cercanos al oficialismo, sino también de violaciones a la ley electoral, a la normatividad establecida, ¿no? Y que seguramente esta reforma electoral fue impulsada por Morena y sus aliados, no en aras de mejorar la justicia, al contrario, fue para socavar la división de poderes y el último vestigio que quedaba de frenos de pesos y contrapesos en el sistema republicano, y que con esto buscaba pues mermar, ¿no? No le había gustado que la corte revisara las sentencias, ni que tampoco rechazara la reforma electoral, que no se bajaran los sueldos, funcionarios públicos de organismos especializados como quería el oficialismo. ¿Y qué es lo que tuvimos? Esta reforma que laceró la independencia y terminó por sepultar al último poder, al último contrapeso de la República, y que configura un cambio de régimen, ¿no? El moldeamiento, la maleabilidad de las instituciones para consolidar un régimen autoritario. Ahora bien, en Centroamérica, el caso salvadoreño es uno de los más paradójicos, porque si bien Nayib Bukele es un comunicador excepcional, es politológicamente un tecnopopulista,
un personaje que maneja las redes sociales, pero que también tiene ciertos tintes autoritarios. Desde que llegó al poder, logró someter, hizo renunciar a tres jueces de la Sala de lo Constitucional, y esto le permitió nombrar a otros alfiles nuevos mediante la Asamblea Nacional, que ya estaba dominada por su partido Nuevas Ideas, y con ello garantizar mediante una sentencia la reelección, la polémica segunda reelección. Ya ven ustedes, en Salvador se sabe que la reelección no estaba permitida, eh, pero Bukele lo logró con la cooptación del Poder Judicial, ¿no? E independientemente de los logros que haya tenido, porque en materia de seguridad o en temas de estabilidad, lo cierto es que El Salvador es de los países que más rápido ha transitado hacia lo que en ciencia política le denomina régimen híbrido, zonas grises, de acuerdo a Guillermo O'Donnell o a Philip Schmitter, que son estos países que no son dictaduras, ¿no? No son dictaduras como Nicaragua o como Cuba, pero tienden tintes autoritarios y tintes democráticos, que es lo que merma esta capacidad institucional, ¿no? En ese tenor, la capacidad de quitar jueces, pues no es nada democrático. Incluso no lo compararía con México, pero ustedes recordarán, en México eh, se señaló a un ministro de la Corte de ser eh, corrupto, de tener investigaciones, pero nunca se probó nada. El ministro renunció y López Obrador nombró a otro personaje. Sin embargo, nunca hubo una carpeta, un seguimiento, y que fue más que nada por presiones políticas. Y finalmente, en el caso de Estados Unidos, quizá ese es el más polémico hasta el momento, o bueno, el que se mantiene con mayor resiliencia institucional, los jueces de Estados Unidos, puesto que Donald Trump ha presionado, si bien cuenta con una mayoría republicana en la Suprema Corte, hay otros jueces de distrito o de otros estados a los que ha presionado. Tenemos la famosa demanda del Tribunal de Maryland, en el que los señalaba de violar la ley, de frenar su capacidad de ejercer el gobierno, e incluso se dio un debate muy grande, ¿no?, entre J.D. Vance, Donald Trump y varios jueces, evocando a ese famoso libro, El Federalista, en el cual se mencionaba que se menciona, ¿no?, que el federalista es la base de la división de poderes en Estados Unidos, y recordemos que Hamilton J. y Madison plasmaron que los jueces tenían el poder de garantizar, de proteger la Constitución y garantizar la justicia, ¿no? Donald Trump y J.D. Vance decían que los jueces estaban extralimitando, y esto debilitaba o mermaba su capacidad, lo cual es un carácter muy autoritario, pero que sí ha generado un desgaste. Varios jueces, leía yo hace unas semanas en entrevista con CNN o con otros medios, tenían miedo de que la deriva autoritaria pudiera convertirse en desacatos a sentencias, ¿no? Hasta el momento, Trump no ha incurrido en desacato. Al contrario, ellos dicen que sus jueces, el equipo jurídico del presidente, sigue peleando en las instancias legales, como debe ser. Si es que se va a impugnar algo, se quiere cancelar, y pero sí existe ese miedo de que Trump rebase y quiera pisotear o pasar sobre los jueces en aras de imponer su voluntad. En su momento él también dijo que los jueces no eran electos, no tenían un respaldo popular, por lo tanto no necesariamente responden a las mayorías, ¿no? Un discurso muy similar en varias partes del mundo, pero que no necesariamente tiende a ser el más democrático, el más liberal, y que es parte, ¿no? Y yo quisiera ahí cerrar esta parte con este segundo saque con esto, que la crisis de las democracias liberales en el mundo del liberalismo se está transmutando y se traduce en la fuerza, ¿no? En la voluntad de un solo hombre, en la voluntad de las mayorías, como dirían Levitsky y Ziblatt, ¿no? The tyranny of minority y of majority. Y entonces con ello salir avantes en las propuestas o en el ejercicio
o en el devenir de los proyectos de gobierno que tiene cada uno de estos personajes, ¿no? Que eso es lo que puede ser más preocupante para la ciudadanía y para pues los estudiosos, ¿no? De la ciencia política y de los sistemas políticos en todo el mundo. Gracias, Sebastián, por ese aporte. Yo tengo por aquí un comentario que me gustaría hacer y dentro del mundo libertario que incluso no se escapa a las tentaciones de someter a jueces. En un caso especial es Argentina, donde se trató de imponer en la Corte Suprema a un juez muy cuestionado, Ariel Lijo. Y esto se hizo para hacer una negociación e incluso para la composición de la Corte con el kirchnerismo en ese entonces. Me hacía usted también acordar algo ahorita cuando usted hablaba acerca del Salvador. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí en Colombia. Aquí en Colombia va o está ocurriendo algo similar. Petro quiere hacer como aquí se llama reforma judicial para hacer un cambio en la Constitución de 1991 para el poder el próximo año, como son elecciones presidenciales acá en Colombia, es buscar la reelección, ya que aquí en Colombia está prohibido que un mandatario sea reelegido por un periodo más pues, de 4 años, en este caso la presidencia, porque pues lo que es el aparato legislativo pues tiene suficiente tiempo para pues poderse lanzar nuevamente, bien sea en la Cámara o bien sea en el Senado, pero pues el sistema presidencial acá en Colombia solo lo permite en solo 4 años. Y eso es lo que busca ahorita Petro acá en Colombia, a modificar la constitución a través de una reforma judicial para él someterse a llevar un estilo, llamémoslo así, un estilo al estilo Chávez en Venezuela, al estilo Ortega en Nicaragua y el estilo Cuba, de él aferrarse al poder y no respetar las normas y las leyes pues de la justicia acá en Colombia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, participación, sugerencia para el invitado. Con gusto me lo haga indicar con memoria. Sebastián, ¿tiene algo más por decir para continuar el space? Sí, es importante lo que mencionas, ¿no? Y agradezco que tomes el tema de Colombia, porque justamente, ¿no? Recordemos que Gustavo Petro tiene un, un pasado, ¿no? Guerrillero en el M-19. Y entiendo ese miedo, lo he estudiado, lo he escrito en Colombia, bueno, así que si soy colombiano, eh, fue guerrillero y en 1985 el M-19 encabezó uno de los peores atentados terroristas en contra de, pues de la Suprema Corte. 101 muertos cuando tomaron el edificio, el Palacio Judicial, y entre ellos hubo 11 magistrados muertos, ¿no? Y eso lo escribí en la infografía también de esta semana. Gustavo Petro marcó su tercer año de gobierno o estuvo marcado por los ataques contra jueces, ¿no? Los enfrentamientos por las decisiones que quería tomar las personas juzgadoras, las descalificaciones al decir que había una tiranía de las togas, una tiranía de los jueces que aspiraban a concentrar poder y a doblegar a Petro y hacerlo revirar en sus principales reformas que él quería de corte populista. Pues es lo que despertó la molestia de este personaje y que lamentablemente se ha traducido en una polarización, ¿no? Recordemos también, me parece que fue el año pasado, a mediados del año pasado, 2024, cuando Petro, bueno, seguidores de Petro y del M-19 se manifestaron afuera de la corte, ¿no? Y despertaron los peores miedos y fantasmas del autoritarismo, de la guerrilla. Y me remito a esto, a yo cuando la curiosidad me motivó a investigar que en 1985 el M-19 encabezó este atentado terrorista contra magistrados
y fue Petro, y fueron estas personas, ¿no? Quienes querían ingresar desafiando la autoridad judicial. Y como bien mencionas, Alianza, ¿no? El papel de los jueces y es fundamental. Sí hay escuchado, he leído en las noticias que Petro insiste en una reforma que le permita pues mantenerse, ¿no? Y con ello someter a a todos los poderes de la Unión. Tenemos el caso de cómo ha utilizado facciosamente a la justicia, y no me quiero desviar, pero el caso que está ahorita de Álvaro Uribe, ¿no? Que fue sentenciado a prisión domiciliaria. Tenemos también el lamentable asesinato y ayer el fallecimiento de el precandidato de Centro Democrático, Miguel Uribe. Entonces, no es un contexto menor el que está viviendo Colombia, pero que también está marcado o atravesado por esta em, postura contra las personas juzgadoras. Así es, Sebastián. Desafortunadamente estamos viviendo la peor violencia en Colombia por alguien que actúa como un populista, como es Gustavo Petro, y en especial eh, el candidato que asesinaron, es precandidato que habían asesinaron y que falleció en el día de ayer, ya había sido pues amenazado por Petro, ya que en el Congreso de la República, el Senado, no fue aprobada una de sus reformas, y Petro lanzó fuertes críticas. Incluso dijo en ese entonces, hace exactamente un año, que la oposición no iba a volver a pasar y que a estos líderes tocaba borrarlo. Y desafortunadamente hoy nos vemos acá en Colombia con la actualidad de una violencia alborotada y de un mitómano, de un gobierno paupérrimo que lo único que ha hecho es abrazar a un régimen como el de Venezuela. Inclusive hay una polémica ahorita en Colombia, porque el régimen de Maduro le ha pedido a Petro de que envíe la tropa militar colombiana a Venezuela para defenderse, entre comillas, de los ataques imperialistas de Estados Unidos. Y otra propuesta es que haga como una conexión, como un vínculo para hacer un intercambio entre fronteras. En este caso, como pues Colombia tiene dos, tres salidas fronterizas con Venezuela, en lo cual en las tres fronteras en colombo-venezolanas está completamente marginada por el Estado colombiano, y en especial pues en esta parte del territorio está dominada por el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, la disidencia de la FARC y parte del Tren Aragua. Qué pena, Sebastián, yo tengo por aquí una pregunta y es la siguiente. La OEA ha recomendado no aplicar una reforma judicial como la de México, pero ¿usted ve la posibilidad de que algún país de Iberoamérica logre doblegar al poder judicial como lo hizo López Obrador en México? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo, honestamente, en la misma tónica de la OEA y en el mismo sentido analíticamente, ¿no? Que como politólogo, yo tampoco recomiendo que ningún país, o al contrario, ¿no? Que nadie implemente una reforma judicial en ese aspecto de la votación de todos los cargos, porque al final de cuentas lo que se está buscando es la politización de la justicia. Y ese es el discurso que utilizan los eh, autócratas, los populistas, los personajes iliberales, democratizar, llamar a las mayorías para acercar la justicia, y eso no es nada más que la estrategia para erosionar la división de poderes. Ese es el problema y eso es lo que debe preocupar a todas las naciones latinoamericanas, que exista la posibilidad
de que alguien o de que otras naciones implementen reformas judiciales como la de México, no debe ser una opción, al contrario, debe evitarse a toda costa, ¿no? Buscar otros mecanismos que permitan la eh, 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 dignificar la justicia, hacerla más eficiente, pero no es mediante elecciones, ¿no? Algo que se dijo aquí en los debates y en los foros de México fue que los jueces, los ministros, los magistrados no son personajes que busquen la popularidad, ¿no? O sea, no deben conseguir votos, no deben estar haciendo campaña porque se vuelven presas fáciles de grupos de poder, grupos de interés y con ello la justicia ya no es independiente, al contrario, esto conlleva un riesgo de la politización y la captura de varios grupos, ¿no? Eh, desde bueno, no aristocracia, ¿no? Pero desde los grandes capitales hasta grupos del crimen organizado, pasando por asociaciones, organizaciones con distintos intereses, que es lo que puede generar una perversión de la justicia y es lo que lamentablemente vamos y veremos en México desde el 1 de septiembre. Los jueces que van a llegar no necesariamente tienen la experiencia. O sea, aquí, y ustedes habrán escuchado, México de el argumento o cómo inscribirse para ser juez era contar con un 8 en la carrera de Derecho o de Leyes, eh, cartas de recomendación de los vecinos, de tu familia, 5, y ya, inscribirse. O sea, se desechó la famosa carrera judicial en México que se había construido desde la transición democrática 1994, cuando empezamos pues sí, con la transición y antes de la alternancia del 2000, para que las personas juzgadoras tuvieran elementos técnicos para analizar casos, ¿no? Ahora es la improvisación, son los mandamientos de grupos de poder y son diversas visiones que no necesariamente, simplemente quien será el nuevo presidente de la Corte, el famoso Hugo Aguilar, que es originario de pueblos indígenas, nunca ha litigado y y él lo ha dicho, yo nunca he litigado, no tengo carrera judicial, no tengo, nunca he estado como tal en un tribunal reviendo casos, pero soy abogado y no se necesita el derecho nada más para ejercer una función como un ministro, ¿no? Que en México es el nivel más alto de un juez constitucional y que ahora estamos en manos de improvisaciones y de incluso me atrevería a decir del término del populismo judicial que sí existe, de acuerdo a unos autores estadounidenses de Minnesota, que es que jueces se mimetizan, se combinan con elementos y discursos de personajes políticos para ganar adeptos, ¿no? Eso es una realidad. Tenemos, quizá, habrá que verlo ya en el desarrollo de las sesiones, jueces populistas, pero que deben ser, y lo digo respetuosamente y técnicamente, la reforma judicial mexicana es todo lo que no debe hacer un país para modificar su poder judicial, ¿no? Si le sumamos que no hubo consensos, que fue hecha con gran velocidad, se aprobó en el último mes de gobierno de López Obrador y el proceso judicial arrancó en noviembre de 2024, los preparativos, y que eso es una cadena de afectaciones que estamos viendo, que ya vimos en el caso de la organización de los comicios, pero que todavía no, que todavía no hace sentir la fuerza o las consecuencias de que haya personas improvisadas en cargos técnicos y que no necesariamente van a responder o van a resolver conforme a la ley. Eso es el problema y eso es lo que de verdad debemos replantearnos. Mencionabas el caso de, bueno, Gustavo Petro quiere una reforma judicial, no la ha planteado cómo, pero tenemos, por ejemplo, jueces que no necesariamente son electos por voto popular, pero en Venezuela, después del fraude electoral del 28 de julio del 24, Maduro fue al tribunal electoral
y a decir que se pone al servicio de las autoridades a presentar la demanda. Y son jueces, como él los llama, ¿no? Jueces revolucionarios que responden no a la ley, responden al chavismo, a la revolución, al socialismo, y esto merma su capacidad analítica. Por ejemplo, en Cuba, el Tribunal Superior Popular, el Tribunal Superior de Justicia Popular, lo dice en su propia ley orgánica, ¿no? Son jueces revolucionarios y están ahí sentados en el Consejo Político del Partido Comunista de Cuba y no resuelven, o sea, son órganos que garantizan o simulan la división de poderes, pero no necesariamente garantizan la justicia o sí, una división de poderes, y eso lo dijo Díaz-Canel y el presidente del Tribunal de la Corte Suprema de Cuba, ¿no? No son, ellos no están de acuerdo con la división de poderes, es mejor trabajar de forma conjunta, nada más para no decir sometimiento, pero esa es la realidad, la que se someten, aparecen varios países y que debemos vernos en el espejo de estas naciones o de otras y técnicamente hacer la comparación de qué es lo que conviene y qué no para una reforma judicial. Así es, Sebastián. Importantísimo lo que usted nos acaba de plasmar, como en países donde pues hay una autocracia, una dictadura socialista, pues han sometido el poder judicial para ellos y no para la ciudadanía. Para dar continuidad al space, no sé si algunos de nuestros amigos que nos acompañan en la noche de hoy, perdón, tiene alguna pregunta, sugerencia, indicación para el invitado, para que por favor me la haga indicar con un emoji para hacer el uso de la palabra, sino para continuar con la siguiente pregunta y empezar a cerrar ese space de la noche de hoy. Veo que no. Bueno, Sebastián, la siguiente pregunta es la siguiente. Muchos políticos y comunicadores dicen que si la gente quiere votar por jueces es injusto. Prohibirle a la gente tal reforma democrática, ¿cuál es su opinión sobre esto? Y bueno, es una pregunta muy compleja porque yo no sé si la gente quiera elegir a los jueces. Aquí en México se hicieron encuestas antes de la reforma que qué tan satisfecho o no se sentirían para votar a personas juzgadoras. En realidad lo que pasó fue que el 30% sí quería y el resto no. ¿Y cómo fue la elección? Y eso es un escenario una prueba, ¿no? De cómo es una elección judicial en el caso no de Bolivia, en el caso mexicano, donde se innovó de la peor forma para lacerar al poder judicial. Imagínense que les dicen que van a elegir a todos sus jueces, pero también a los tribunales nacionales, ¿no? Entonces se van a elegir a 9 ministros de la Suprema Corte en una sola boleta. Y ustedes me parece que fueron 85 candidaturas en una boleta y ustedes ponían el numerito de quienes querían ustedes votar. Después les dicen que van a votar 2 asientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y había 15, igual todas las boletas con las bolitas. Después les dicen que aquí las famosas salas regionales son instancias, son tribunales electorales que tienen cabida de acuerdo a cada circunscripción electoral, ¿no? Entonces, en cada una, ustedes votaban a 3. Después les dan otra boleta, o sea, ahí llevamos 3 boletas que van a elegir al Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano para controlar y vigilar las sentencias de los jueces. Con un diseño muy similar al de Hungría, al de Polonia, que controla las sentencias y vigila a los jueces. Van a elegir 5 miembros. Ahí van 4 boletas. Y después les dicen que dependiendo de donde vivan, en la provincia, el estado, ustedes van a elegir tantos jueces, supongamos, a nivel federal, 5 por cada materia, ¿no? De lo penal, de lo civil, de lo familiar, de adolescentes, de telecomunicaciones. Ahí van 5 boletas. Y después les dicen que también van a votar a sus magistrados
de acuerdo al estado en el que viven. Entonces ahí van 6. Pero acuérdense que como en México se hizo una reforma a nivel federal y local, también tienen que darles boletas locales. Se van a elegir 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial local y también van a elegir jueces locales y van a elegir magistrados locales. Eso dependiendo de dónde vivan. En ese caso, ¿qué es lo que estamos? O sea, si contaron, van entre 9 y 10 boletas. Sin embargo, hubo estados en los cuales, por ejemplo, estados como Tlaxcala, se les entregaron 12 a 13 boletas. O sea, tan solo imaginen cuántos cargos se tuvieron que elegir y sortear, y eso que solamente fue la mitad. En 2027 se pretende que haya otra elección judicial para renovar los que no se cambiaron. En ese aspecto, la gente incluso lo decía, los medios cuando se entrevistaba, se hacían los sondeos, la gente decía, es que yo no sé ni por quién votar, no los conozco, son un montón, me voy a hacer bolas, ¿para qué los vamos a votar? No concuerdo, puede que los jueces sean corruptos, pero pues mejor hay otra forma. ¿Y qué es esto de lo que llevó? Pues al bajo nivel de participación del 11-12% que hubo en la elección judicial del junio pasado, pero también a que surgieran estos famosos acordeones que, insisto, ¿no? Eran papeles, ahora sí que, bueno, aquí en México acordeones es para copiar, ¿no? El acordeón traía los nombres, el tribunal por el que ibas a votar, esas cuentas que traía Suprema Corte de Justicia, tal, 9 nombres. Sala Superior del Tribunal Electoral, tal nombre. Magistrados de la Ciudad de México, tal nombre. Yo no sé si la gente en verdad quiere votar a sus jueces. Me parece que ni siquiera eso es interesante para ellos, pero supongamos que está ese derecho, ¿no? La capacidad y lo que nos gusta en América Latina y que se repite muchas veces, que la soberanía reside en el pueblo y entonces el pueblo decide qué tipo de régimen y organización y el sistema que quiere. Supongamos que la gente quiere votar jueces, pero para eso, eso no nada más es de que yo quiero, implica que haya pedagogía, acompañamiento, entendimiento bien de qué es lo que se va a hacer. Mucha gente no sabía, le tocaba votar por un juez de especialidad en telecomunicaciones, en lugares donde ni siquiera hay luz o donde ni siquiera tienen los servicios básicos. Y cuando le explicaba a uno que qué hace el juez en telecomunicaciones, la gente no entendía y se iba. Eso es de los grandes retos. La gente puede querer votar, participar, pero hay elementos o hay pilares del sistema que no pueden o no deben ser modificados, ¿no? Y ahí es donde yo defiendo diseños institucionales y constitucionales como el de Italia o la India, donde hay cláusulas que no permiten modificar la estructura o la forma de elegir al Poder Judicial, la Asamblea, el Ejecutivo, que son pilares republicanos, democráticos, de sistemas que puede que ya no sean tan democráticos, por ejemplo, como la India, pero que no transgreden esa división de poderes y que es sobre todo para garantizar el equilibrio. Por ejemplo, Alemania a principios de este año aprobó una reforma judicial de todo llevarlo a la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial, y entonces evitar que se nombren todos los jueces en un mismo momento, que todos sean cesados, que sean electos por voto popular, que puedan ser enjuiciados o perseguidos por la mayoría. O sea, blindó a su Corte Suprema, y me parece que ese es un buen diseño de lo que debe ser una reforma judicial. Por ejemplo, la selección de candidatos, países como Serbia o Croacia eligen a los colegios de abogados, llaman a los colegios de abogados para que elijan a los mejores perfiles, ¿no? Los colegios evalúan los conocimientos técnicos y eso es importante porque, por ejemplo, en el caso de Serbia, tiene uno de los mayores desarrollos en la designación de personas juzgadoras y que ha mejorado en esta capacidad de sistemas, ¿no? ¿Qué otros yo no recomendaría a pesar de que sea la voluntad?
Polonia y Hungría, que tienen salas de disciplina judicial y que sirven para someter a jueces, cambiar sentencias, cesarlos, perseguirlos, encarcelarlos, pero son diseños de regímenes, insisto, como diría O'Donnell, de zonas grises, zonas marrones o regímenes iliberales que no necesariamente garantizan la independencia y un mejor ejercicio de la justicia o de los pilares republicanos. Al contrario, controlan y someten a voluntad lo que ellos consideran que es la justicia, su visión de país, su visión de democracia, y eso es lo peligroso. Gracias, Sebastián. Importantísimo lo que acaba de mencionar. Yo quisiera ya para terminar hacer un pequeño aporte. Acá en Colombia, para elegir a los jueces y magistrados, se hace a través de un pequeño concurso, pero hago la aclaración. Una terna la pone el presidente de la República y otra terna la elige la oposición y ellos se hace un trabajo eh, democrático dentro de lo que es la Cámara y el Senado y dan el voto por la persona indicada o el perfil indicado, perdón, para que ocupe esos cargos. Más o menos acá en Colombia la Corte Suprema tiene 6, 7 jueces y lo mismo pasa cuando se va a elegir a un fiscal. El presidente de la República pone un candidato, la oposición nombra a otra persona y hacen el mismo sometimiento, como lo acabo de mencionar anteriormente. El Senado y la Cámara votan con anticipación en una sesión y ahí dan a conocer quién es el nuevo fiscal o la persona indicada para ocupar esos cargos acá en Colombia. Eh, Quiero hacerle una, perdón, una pequeña invitación para la próxima semana y es a propósito de El Salvador, la, la reelección presidencial indefinida en América Latina, Bukele y la reelección presidencial indefinida en América Latina, con un invitado importantísimo, el filósofo y autor César Santos Victoria. Ese space vamos a correrlo una hora después. Ya no se va a hacer a las 7 de la noche hora de Colombia, sino 8 de la noche hora de Colombia, 7 de la noche hora de Ciudad de México, porque pues el invitado nos pidió la colaboración de que corriéramos una horita ese space y pues nosotros tenemos la oportunidad de tener un invitado de lujo como en el día de hoy y pues hicimos el cambio por esta vez. En pocos minutos, a través del canal de YouTube de México Libertario, vamos a hacerle la invitación. Ahorita en segundos le compartiré la invitación y es la siguiente: respuesta rápida libertaria. Bolivia, fin de ciclo, perdón, otro fracaso del socialismo. Entrevista al doctor Antonio Sarabia, que es profesor de economía y director del Call Center for Study Economy and Libertario. Este martes, hoy, o sea, hoy, 12 de agosto, 7 de la noche, Ciudad de México, en pocos minutos, 9 de la noche, hora de Bolivia. Sebastián, no sé si tiene algo ya para terminar y empezar a cerrar ese space. No sé qué tenga que decir para terminar. Bueno, Alianza, no, al contrario, agradecerles a ustedes la amable invitación, sobre todo para platicarles brevemente y con esto cerrar. La invitación que me hicieron fue por el texto que publiqué en Latinoamérica 21, ¿no? Y yo agradezco porque es un tema, ¿no? Que muchas veces se ve nada más en México, diría Leonardo Morlino, ¿no? Que ya falleció, que vamos del parroquialismo, ¿no? ¿Y qué es esto? Que nada más nos pasa a México, o nada más le pasa a El Salvador, o a Estados Unidos, o a Hungría, o a como sea. Sin embargo, cuando levantamos la vista y vemos más allá, pues hay otros países que ya sometieron a sus jueces y que no todos son, el andamiaje institucional y constitucional no necesariamente no es idéntico a otros, ¿no? Por ejemplo, insisto, las
salas de disciplina judicial que yo sostengo y que el Tribunal de Disciplina Judicial que acaba de inventar México es el mismo diseño que las salas constitucionales de disciplina de Polonia y de Hungría, ¿no? O sea, un autoritarismo más constitucionalizado, más reglamentado. Ojo, eso no lo hace mejor, ¿no? Pero que sí tiene más elementos, digamos, de plantearlo en la ley, ¿no? Digamos, en otros sentidos, mejor más bruscos, como sería Rusia, ¿no? Que tiene este Consejo de la Magistratura, pero Putin y el ministro de Justicia designan todo. En caso de Erdogan en Turquía, también tiene el Consejo de la Magistratura y los fiscales y los designa todos él y el gabinete. Otros, como en el caso de El Salvador, como me decías, que son más, eh, no sé si decirlo, pero como que más agresivos, por no decir los burdos, de presionar y que renuncien para poder nombrar, ¿no? Y, o de las dictaduras tradicionales como Cuba y Venezuela o Corea del Norte, donde los jueces simplemente son, entre comillas, revolucionarios, miembros del partido en el gobierno y responden a los intereses, ¿no? Y que finalmente, y no quisiera cerrar este space, y que es importante hablarlo, no hablé, se me estaba pasando de Nicaragua, ¿no? Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo que ha barrido con los últimos vestigios de la famosa carrera judicial, despidió a la presidenta de la Suprema Corte, Murillo se autonombró presidenta del Poder Judicial, corrió a los jueces, los sometió. Y esto es, digamos, del estilo más burdo, ¿no? Nicaragua es el punto más acabado en este proceso de lo que va a ser una dictadura como Cuba, más acabada así como Corea del Norte, y que Ortega y Murillo necesitaban eliminar esto, ¿no? Esos controles que tiene para cesar, para perseguir jueces desde finales del 23, todo el 24 y lo que va del 25, pues es parte, ¿no? Habla de esa em, embriaguez de poder y la necesidad de cooptar todos los espacios, pero ya no públicos, sino espacios incluso privados, ¿no? Si nos vamos a otros temas, pero al menos en el tema que nos atañe ahorita, de los jueces y que eso es lo que debemos tener y no perder de vista, ¿no? El talante autoritario está en todos lados, de derechas, de izquierdas, de personajes que insisten en doblegar al poder para socavar la independencia judicial y con ello el erigir un nuevo orden institucional y constitucional que responda a un hombre fuerte, a una mujer fuerte o a grupos de poder, ¿no? Eso es con lo que yo, Alianza, quisiera dejarlos. Bueno, agradecerle en la noche de hoy a nuestro invitado Sebastián Goines, en la cual eh, nos plasmó un tema importantísimo, el sometimiento de los poderes judiciales en Iberoamérica. Agradecerle a cada uno de ustedes, no olvidar la invitación que le acabamos de hacer. Ya podemos hacer al canal de YouTube, Busca México Libertario, y ahí está la respuesta a la Rapia Libertaria acerca de los fracasos socialistas en Bolivia. Y el próximo martes vamos a hacer un space. Hago la invitación para las 8 de la noche, hora Colombia, 7 de la noche, hora Ciudad de México. Vamos a tocar el tema de la reelección indefinida de Bukele, el sometimiento que ha hecho pues allá Bukele para poder buscar una reelección indefinida en este país. Fue un honor, fue un placer estar en la noche hoy. Sin más, pues agradecerle a cada uno de ustedes el acompañamiento y en especial, de verdad quiero, pues para terminar, hacer una pequeña reflexión de la caótica situación que vive América Latina, en especial, pues en este caso México y Colombia, acerca de los altos índices de violencia, en especial Colombia. Desafortunadamente, como lo dije al inicio, no son buenas noches, no son días buenos en un país tan maravilloso con gente echada para adelante, igual que México, pero desafortunadamente hoy la violencia nos empaña de mucho dolor con el asesinato de un precandidato presidencial y en la tarde de hoy
el asesinato de unos militares en una zona bastante importante que tiene nuestro país, como es el Cauca, en la cual pues hoy tenemos un gobierno que se ha dedicado es al populismo, al discurso de odio, al barboreo y a la violencia. Entonces, pues agradecerle a cada uno de ustedes. Sebastián, espero en una próxima ocasión estar en contacto con usted y no olvide seguirnos en nuestra página web www.alianzalibertaria.com y mi red social Doriet Aponte Piñeros. Recuerde que en esa red social me encuentra, ahí podemos seguirnos y compartir todas nuestras ideas libertarias. Un abrazo fuerte, buen resto de semana, buena noche. Gracias, buenas noches a todos, que estén Mm-hmm.